Pero antes de ir con ese dato, tenemos que conversar unas cositas porque el frío está llegando en la Patagonia, ha hecho un frío, pero de padre y señor mío, con temperaturas que han estado en ciertos sectores como en Coyhaique por debajo de los 10 grados bajo cero. Y para poder hablar sobre calefacción, tenemos un invitado que es Alex Godoy, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy día nuevamente con nosotros. Mira, la pregunta va de lleno al problema con la energía, porque en el fondo, para poder calefaccionar hoy día, en esta época de invierno, con esas heladas tan fuertes que están en el sur, necesitamos algo y generalmente ocupamos combustible, ya sea la parafina, sean la madera, los pellets o la leña, pero esto está emitiendo gran cantidad de contaminación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que están ustedes investigando allá en la universidad como recomendaciones para poder aprovechar de mejor manera también el calor en las casas? Un poco lo que tú dijiste, el problema de la calefacción es un problema de energía, de cómo la energía se gestiona dentro de la casa. Y antes de poder calefaccionar una casa, el peor error es calefaccionar una casa que pierde mucha energía. Por lo tanto, lo que se tiene que investigar y lo que nosotros vemos es cuánto de las casas pierden y cómo pierden energía. Entonces, por ejemplo, eso va desde determinar los sistemas de aislación. Cuando me refiero al sistema de aislación, la gente piensa como algo muy complejo. Y fíjate que el uso en las ventanas de termopaneles, por ejemplo, o el uso, por ejemplo, de visillos y cortinas, por ejemplo, permite reducir las pérdidas térmicas de los domicilios, como también, por ejemplo, tener una calefacción de tipo sectorizada. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero, por ejemplo, a que muchas veces tú tienes toda la casa abierta o todo el departamento abierto y obviamente si tú tienes una calefacción que no tiene la potencia para tener todo ese volumen de aire, porque recuerda que las casas tenemos que mirar en volumen y no en área, sí, como en metros cuadrados. Exactamente. Exacto. Entonces, en un fondo, tú lo que puedes hacer es ir cerrando y tener un sistema de calefacción independiente para cada espacio. Por ejemplo, para piezas muy pequeñas, quizás basta con un calefactor de aire pequeño o estos calefactores que recirculan el aire, ponte tú, versus otros, por ejemplo, que son un poquito más potentes cuando son áreas mucho más grandes. Pero eso va a depender de la casa. Lo principal es primero saber cómo pierde la casa energía en términos ya sea ventanas, paredes, qué posibilidades tenemos nosotros de aislar la casa. Incluso, por ejemplo, existen ya espumas, por ejemplo, que son para revestimiento, que se utilizan en las casas para poder reducir. Ubicas tú el plástico, ¿cómo se llama? El poliestireno, como la Plumavit. Sí. Se está haciendo ahora, hay una empresa incluso chilena que está haciendo, por ejemplo, material de aislación para vivienda a partir de Plumavit. Ya. Entonces tú con eso logras ponerle una capa a la pared y la pared deja de perder, incluso no te puedes acumular la humedad. Muchas veces cuando hay mucho frío, por ejemplo, cuando hay calor dentro de la casa y hay un calor húmedo, ¿me entiendes? Y afuera mucho frío, se acumula hongo, moho, ¿has visto, no? Por la gente supuesto, dice, claro. tengo mucho moho. Y eso es porque el aire está húmedo, el aire adentro está caliente y húmedo y afuera hace mucho frío. Entonces, obviamente, lo que se busca en estos sistemas es cómo revestimos estas casas para poder reducir estas pérdidas térmicas que, ojo, también sirven en el verano para lo que es, en un fondo, la transferencia de calor desde afuera hacia adentro. Por supuesto. Lo segundo es el jugar con las ventanas, termopaneles, espacio, ojalá poder buscar un termopanel que permita simplemente manejar las pérdidas térmicas, y esos son los más baratos que hay, y después de eso pensamos en calefacción. Y si tú me preguntas, primero una calefacción sectorizada, o sea, si tú no tienes así como las típicas casas más grandes y más caras que tienen calefacción central, que se les llama, usualmente la calefacción central viene sectorizada. Si uno, digamos, no tiene ese sistema y es una casa, digamos, de menor precio y uno tiene que buscar sistemas, ojalá tener un sistema de calefacción por cada espacio que hay y obviamente compartimentalizándolo, cerrando las puertas, ojalá que se calefaccione un sector mucho más pequeño, mucho más fácil tener y que ojalá también sean sistemas de calor con termostato. ¿Qué significa eso? Que cuando tú alcanzas la temperatura de confort, se apague inmediatamente para que no gastes más energía de la innecesaria. Perfecto. ¿Cuáles son los mejores sistemas más limpios? Electricidad. ¿Por qué la electricidad? Porque no genera gases de combustión. Segundo, es mucho más limpio y ojalá que sean estos sistemas, por ejemplo, de aire que toman como aire, digamos, ¿por qué? Porque permiten estos sistemas. Exacto, porque en el fondo cuando recalientan el aire y lo dan vuelta, le quitan la humedad. Entonces eso disminuye también la aparición de hongos, que también es un problema de la gente cuando visita su domicilio.
No sé si respondí tu pregunta con eso. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho tenía bastante dudas, me las fuiste respondiendo, pero dentro de todo este manejo, pues, tú, lo que tú me estás diciendo, a mí me llama la atención el por qué el visillo es tan bueno, por ejemplo, para evitar la pérdida de calor. Porque yo digo, ya, la masa de aire igual va a pasar por detrás, entre medio del vidrio y la cortina, pero ¿por qué me reduce este efecto? Y segundo, en el campo, por ejemplo, tengo unos vecinos de mi suegro que en el fondo tienen una casa donde pierden calor, tienen encendida la estufa todo el día y no tiene radier. Entonces, ¿qué recomendación especialmente para la persona que vive en el campo, que puede hacer para poder mejorar el calor dentro de la casita? Mira, para lo que tú me preguntabas, el primer tema que tenía que ver con estos materiales como de... A ver, vamos por la casa de campo, digamos. ¿Ya? ¿Tú ¿Sí? me puedes comentar un poquito más cómo era? Sí, es una casa de madera, pero que está puesta sobre palos. El suelo no tiene radier, sino que está netamente en el aire. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tiene demasiada circulación de aire, tanto por abajo, por el suelo, como por los costados, y se siente una casa muy, muy, muy fría. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes... A ver, lo que pasa es que el aire cuando pasa retira calor. Piensa tú que, imagínate que hay una pared en la cual el calor va saliendo hacia afuera y cuando pasa el viento o el aire, como pasa, nunca queda estático. Nosotros hablamos de equilibrio térmico cuando el flujo de aire no se mueve, o sea, cuando no hay flujo, y la temperatura se iguala entre la temperatura dentro de la casa y la temperatura que está afuera. Eso se llama equilibrio térmico. Perfecto. Entonces, cuando tú estás liberando calor, porque tú transfieres calor al medio ambiente y pasa el viento va retirando calor y eso te hace sentir a ti la percepción de frío y eso es porque nunca llega a equilibrio térmico, que llamamos, nunca se equilibra la temperatura del aire con la temperatura de tu cuerpo, la temperatura de la casa, la temperatura del aire. Cuando las casas están levantadas, el viento pasa, lo que hace precisamente enfriarlas. Por eso que cuando tú, por ejemplo, te quemas, tú te soplas justamente la mano. Sí. ¿Por qué? Porque cuando te soplas la mano, tú lo que haces es retirar calor. Eso es lo que uno hace y eso es lo que hace el viento y por eso cuando en verano hace mucho calor nosotros tratamos de estar detrás de un ventilador. Es cómico porque el aire está caliente, pero como el ventilador acelera el flujo del aire y como el flujo del aire pasa por encima de tu piel, el calor se transfiere a ese flujo de aire, pero nunca llega a equilibrio. Entonces tú sientes que te van retirando calor y así te baja la temperatura. Eso es lo que nosotros, lo que tú estás haciendo y cuando las casas que no tienen radier tienen este fenómeno. Entonces las casas que están en suelos distintos, el suelo al contrario, muy buen acumulador de calor. De hecho, porque muchas veces cuando tú quieres calentar agua, tú puedes enterrar un serpentín de cobre antes de tu casa en el suelo, porque el suelo obviamente acumula calor. Eso se sabe en el desierto, los animales tienen este fenómeno de acoplarse al suelo, porque el suelo logra mantener muy fresca la temperatura. Entonces obviamente las casas que están levantadas pierden más calor que las casas que están encima del suelo. Bueno. En el caso de los visillos es como cuando las abuelitas te decían a ti, vistámonos por capa. Vestirse por capa significa que tú tienes entre capa y capa una capa de aire, y el aire es muy malo para transferir calor. Por lo tanto, en el fondo, cuando tú te vistes, por ejemplo, y te pones como esa primera capa, y después te pones una segunda y una tercera, lo que tú creas son capas que en medio tienen capas de aire, y el aire es un muy mal transmisor de calor. Por lo tanto, en un fondo, cuando tú te vistes por capa, lo que haces es calefaccionarte. ¿Me entiendes? El visillo hace lo mismo. Está la ventana, una capa de aire, el visillo, después de la cortina y 2 capas de aire. Entonces la transmisión del calor es muy mala. Excelente. Oye, qué buena. Muy, muy clarita tu respuesta. Oye, y respecto a las fuentes de energía que tenemos hoy día para poder calefaccionar la casa, me decías que la más eficiente hoy día es la electricidad. Pero fuera de eso, entre el gas, por ejemplo, la estufa a parafina, ¿cuál es la más eficiente? Porque en el fondo la luz podríamos tener en algún momento, no sé, con una lluvia, corta energía eléctrica. Necesitamos tener una alternativa. ¿Qué podría ser lo mejor? Depende de lo que hablemos de eficiencia. Si la eficiencia es calor entregado por combustión, obviamente aquel que tenga una combustión mucho más pareja va a ser más eficiente. Si hablamos ahora de eficiencia en términos de contaminación, lejos de la electricidad. La parafina y las demás, lamentablemente busca una combustión, tú quemas combustible y lamentablemente el contaminante queda encerrado en la casa, además que uno no ventila en la noche, entonces obviamente la exposición a esas partículas orgánicas es muy alta. Si tú me preguntas, ahora en términos intermedios, podría ser las que usan gas natural, porque las que usan gas natural son, a mí, por ejemplo, si tú me dices una buena combinación, son estas estufas de gas natural, que obviamente es mucho mejor que el gas licuado, tiene menos potencia, pero por lo menos contamina menos interiormente, pero además tiene una ventaja de que hay estas como estufas como a gas natural que tienen aire.
tienen convección de aire. Ah, perfecto, sí. Entonces, en un fondo, ¿qué es lo que permite en un fondo la convección de aire, pero calentado con gas natural? O sea, si tú no puedes acceder, tienes que ir a la segunda fuente más limpia, que es el gas natural. Perfecto. Chuta, de verdad es interesantísimo. Tengo como 20 preguntas más para hacerte. Alex, de verdad, en este momento se nos acabó el tiempo y te agradezco montones la presencia en este momento, en este programa. Y ya saben, amigos, en el fondo ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Primero, preocuparnos de la casa para poder evitar las pérdidas de calor. Alex, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, millón de gracias por estar con nosotros hoy día en la tarde. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.